punto por allí, Telémaco, que es el de las prestaciones sociales de los trabajadores del sector universitario. De las prestaciones sociales, el Ministerio ha sido, digamos, reconociendo esto, ha sido diligente en adelantar todos estos procesos, ya, porque había mucho retraso, hay que reconocer las cosas tal Pero, cual por como ejemplo, hay son. gente que ha pasado muchos años trabajando y entonces cuando recibe Pero tenemos prestaciones ese problema. no se pueden comer ni un pollo en brasa Ahí con está el eso. problema, pues hay gente que desea que no le den la prestación ahorita, que nos den las prestaciones cuando haya algún acuerdo que permita revalorizar Claro, nuestras claro. prestaciones. Y no se Da vale, miedo agarrarla ahorita porque no alcanza claro, y absolutamente no para se nada. vale, no se puede plantear una especie de indexación. Lo hemos conversado así de manera muy informal, pero no ha dado tiempo realmente que podamos sentarnos con el ministerio, porque como estamos concentrados en este tema del salario, o sea, realmente hay muchos problemas. El Claro. problema de la salud, bueno, infinidad de cosas que conversar con el ministerio. El ministerio incluso nos ha estado insistiendo en conversar aparte de estas cosas. Nosotros hemos optado porque queremos cerrar el capítulo del salario. Por ahora, y por eso están paralizadas las Por actividades. eso ¿Cuántas universidades están paralizadas todas ahora? las universidades del país están paralizadas. En el sector docente, todo. Y en el sector administrativo quedan unas dos poquitas que no se han parado, el sector obrero, pero todos están absolutamente parados. Yo creo que primera vez que están coincidiendo en todos estos últimos 20 años y un poquito más atrás, que están coincidiendo una paralización total de todo el sector universitario. Todo, absolutamente todo. Axel Benji Ojeda dice, estimado Telémaco, ¿cómo explica que sindicalistas oficialistas que dicen estar con el pueblo trabajador son patronales? ¿Qué tipo de sindicalista es ese? Bueno, es un sindicalista que no sirve. Dicho carupaneramente, como soy yo, es un sindicalista que no sirve. El mismo presidente Chávez decía que los sindicalistas tenían que tener nivel de autonomía, que tenían que dedicarse a defender a los trabajadores. El presidente Nicolás Maduro, al cual debemos reconocer pues, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación que tiene y la consideración y la valoración que tiene como presidente obrero hacia el sector de los trabajadores, el presidente Nicolás Maduro también nos llama a los trabajadores a que defendamos desde el punto de vista sindical a los trabajadores, que ese es el papel del sindicato. El sindicato no puede ser para estar negociando a escondidas y firmando cositas por ahí a escondidas, contraviniendo los intereses, las aspiraciones y los adelantos que puedan tener pues, los trabajadores en temas salariales con las discusiones que hagan con el patrón. Caso que te decía hace rato. Ahora, ustedes no reclaman cambios en la política económica, como reclama Jesús Faría, que también... Nosotros estamos reclamando, obviamente, cuando nosotros decimos que tienen que acelerarse todos los procesos, que tienen que acelerarse todas las medidas, que tiene que haber una respuesta definitiva para acabar con la hiperinflación, obviamente queda sobreentendido que tienen que haber algunos ajustes desde el punto de vista de la política económica del gobierno nacional. El gobierno tendrá que valorar suficientemente eso y además hacer algún ajuste seguramente en algunos de los voceros que están al frente, pero algunos de los voceros que están al frente de estos ministerios. Yo digo que a lo mejor el presidente tendrá que hacer algún tipo de revisión. Yo no me voy a meter allí porque no es mi materia en este momento, pero en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros decimos, no es posible que una situación tan sencilla, pero con mucho impacto, lo que significa la paralización de las universidades, que se haya convertido esto en un problema de orden político para salvar a dos sindicalistas que de forma traicionera firmaron algo, entonces para salvarlo estén retrasando sin medir el impacto que puede generar 72 horas de paro, lo que pueda venir después de esas 72 horas de paro, y que sea pues realmente se sea insensible pues de parte del ministro Eduardo Piñate, de parte del ministro, como vocero pues, del trabajador, que se ha involucrado mucho en este tema, y está empujando mucho pues, en dirección contraria a la aspiración de los trabajadores. El ministro Menéndez, bueno, que tiene, por supuesto, que tiene la custodia, en este caso, desde el punto de vista de la planificación, pues del tema de los recursos, obviamente, pues tiene que ser muy cauteloso en el manejo de esta cuestión, pero también tiene que entender, bueno, que en la medida que sigamos estirando, pues puede ir generando un tipo de situaciones que van a impactar más negativamente sobre la cuestión social y política del país. Y, por supuesto, el ministro Hugo Roa, que aun cuando manifiesta que está plenamente de acuerdo con el planteamiento que estamos haciendo, pareciera ser porque hay como una especie de temor de empujar un poco el asunto. Hay tres ministros que tienen que ponerse de acuerdo, porque cuando revisamos el resto, todo el mundo dice estar de acuerdo con el planteamiento, pero nadie empuja en función de resolver la situación. Ahora, ¿qué se pretende? ¿Que paralicemos la protesta? No, no vamos a paralizar la protesta. Yo soy parte del chavismo, soy parte del PSUV, soy militante de esta revolución, soy constituyente, pero yo estoy obligado a defender a la clase trabajadora. Nosotros estamos obligados a exigirle al ministro Roa, a exigirle al ministro Piñate y a exigirle al ministro Menéndez que tiene que haber de manera inmediata, porque no podemos permitir. ¿Por qué no se le exige al presidente Maduro, que al fin y al cabo es quien puso esos ministros? Sí, yo diría, tomándote un poco la palabra, y cuando yo vengo a este programa es porque estoy buscando un aire.
Estoy buscando un aire precisamente para que esto le llegue, porque hay como una especie de pared que no permite que las cosas le lleguen al presidente Nicolás Maduro. Ya fuimos en 2 oportunidades, pero no logramos pasar de una dependencia allí. Nosotros queremos que el presidente nos escuche para que sepa lo que está pasando en nuestras universidades, de la voz directa de los docentes universitarios, los trabajadores universitarios, más allá de cualquier otra burocracia que pueda estar por allí. Entonces, bueno, si nosotros tuviéramos que decir y aprovechar esta oportunidad, estas pocas horas, yo quiero pedirle al presidente de la República que intervenga en este caso. Nosotros no podemos darnos el lujo, ni nosotros que estamos dentro, o sea, como trabajadores, ni nosotros pues como país en general, y mucho menos el presidente, que estén paralizadas pues unas universidades por 72 horas, que esté emigrando nuestra juventud, se está yendo nuestra matrícula estudiantil, se nos están yendo nuestras universidades, se nos están yendo nuestros profesores, Vladimir, la gente que nos escucha, de cualquier universidad que tomemos un ejemplo, en cada universidad, de aquí se han ido 50, aquí se han ido 100, de aquí se han ido, es increíble lo que entonces, ahora, ¿por qué? Porque no hay incentivos. Entonces, si necesitamos mantener a nuestros docentes allí, que ahora pudiera ser más grave lo que pasa en agosto, septiembre, porque seguramente, bueno, si aquí no hay respuesta, que eleve la moral, que eleve la confianza, pues ese espíritu de confianza y moral que tiene nuestra gente, esa que todavía ha resistido, obviamente pudiera haber pues una deserción mayor y nuestras universidades pudieran quedarse solas. Ahora, ¿qué país puede jugar a que se queden solas las universidades? No, por eso nosotros estamos exigiendo al ministro Roa y a estos otros 2 compañeros ministros, que son camaradas, que son hermanos, pero que estoy en la obligación de decirle, vale, no se puede estar jugando con este problema que es realmente vulnerable, es una mina que está allí porque puede explotar, es el sector universitario, son los estudiantes, son los trabajadores, y además de ello, amén de lo que tú acabas de decir al comienzo del programa, que hay todo un conjunto de sectores que están realmente haciendo solicitudes, y en nuestro caso, ni siquiera estamos pidiendo lo que realmente corresponde que pidamos, porque aquí lo correcto es que nosotros, basado en el artículo 91 de la Constitución, o sea, el trabajo es para tener al menos la canasta básica, y la canasta básica nosotros sabemos que está suficientemente elevada. Lo que estamos pidiendo hoy es que nos mantengan en la relación histórica que se ha tenido con la gente de educación básica. En la medida que educación básica suba, inmediatamente hay que subir a la gente de educación universitaria manteniendo el nivel que siempre hemos tenido. Eso no está sucediendo ahorita y entonces se pretende que nosotros bajemos la guardia. Bueno, yo lo debo ratificar aquí, pues cueste, como siempre lo he dicho, cueste lo que me cueste. Aspiramos que no me cueste, como dice un camarada por ahí, Arle Herrera, aspiremos que no me cueste perder un amigo más, Aspiramos que no me cueste perder a un amigo más en la política, pero estoy plenamente convencido que estoy asumiendo el papel pues, que aspiran los trabajadores universitarios que asuma cualquier dirigente sindical. Este es el papel que tiene que asumir un dirigente sindical y espero que nuestros compañeros ministros, nuestros ministros del área social, nuestro camarada Elías Agua, nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez y nuestro propio presidente de la República entiendan que hay que darle esta respuesta salarial, que hay que resolver con esta respuesta salarial a los trabajadores universitarios. Es urgente, es necesario y tiene que darse. Ok, hay muchos tweets por aquí, vamos a tratar de leer algunos. Jesús León Pereda, ¿por qué la federación no apoya la propuesta salarial de la FAPUP, de la Federación de Asociaciones de Profesores, ya que se adapta más a la realidad y cubre la canasta básica? Es una de las preguntas. Otros comentarios por aquí. Si hay una deserción del 60% de la matrícula estudiantil, ¿cómo le garantizará la estabilidad laboral a los docentes contratados? Robert Carreño. Señor Telemaco, luego del paro presencial, ¿cuáles van a ser las siguientes acciones? Ya queda solo una semana de actividades. Axel Benji Ojeda, que nos escribe. Javier Viva Santana, vaya, un constituyente de trabajadores que viste palto de corbata, es un pseudo socialista. Bueno, ¿y qué tiene que ver la corbata con esto, por Dios? Néstor Alfonso, ¿le parece justo que se nos ofrezca un salario mensual de 60 millones para un profesor titular, la máxima categoría decente, mientras un general gana 500 millones de bolívares fuertes? Néstor Alfonso, yo no sé si eso es verdad, en cierto, sé que le dieron aumento de la fuerza más, no conozco en detalle las tablas, no sé si tú las conoces, pero... Sí, se incrementó un poco, no conozco en detalle la tabla, pero no cubriendo lo que había prometido el ministro, que está pues en relación a la gente de educación básica, que es lo mínimo. Lo mínimo que estamos pidiendo es que se respete el acuerdo del 26, pues. Eso implica subir. Ahora, ¿por qué no nos sumamos a lo otro? No nos vamos a sumar a lo otro porque no vamos a entrar en una locura acá. Nosotros sabemos que hay cosas que son irrealizables de acuerdo a la situación económica y sabemos que esa otra federación lo que anda jugando es a tumbar gobierno. Nosotros estamos tumbando gobierno, nosotros lo que estamos pidiendo es salario justo. Ni nos vamos a prestar porque estamos comprometidos con la defensa de este país y no nos vamos a prestar ningún otro tipo de agenda de orden político como la que tiene esta gente. Nuestro objetivo es eminentemente salarial, pues salarial, reivindicar el poder adquisitivo de los trabajadores para que nuestros trabajadores puedan seguir asistiendo a la universidad y para que podamos salvar la universidad. Ahora, Telemaco, fíjate, la diferencia entre la propuesta de ustedes y la de la FAPUP, ¿cuál es? La diferencia es que ellos andan generando una agenda política para tumbar gobierno.
La diferencia nuestra, ellos estaban perdidos del mapa, se habían perdido porque el gobierno lo tenía, el ministro lo tenía comprado con un tema de unos juegos, porque le estaba ofreciendo una plata por ahí a las jefas de la FAPU para que se iban a ir unos juegos, ya andaban callados, perdidos del mapa totalmente, mientras esta federación andaba haciendo los reclamos. ¿Qué ministro? ¿El ministro Hugo Roa? El ministro Hugo Roa, pues entonces que es la cuestión esta de los juegos, que recursos para... Por cierto, está invitado el ministro y entonces, el ministro Menéndez y el ministro Piñate. Y andaban en ese mundo, aparecieron ahora y aparecieron por supuesto con esas propuestas, con esos números que son irrealizables a los ojos de todo el mundo. Ojalá que pudiéramos pelear y la realidad económica diera para estar peleando este tipo de cosas. Nosotros tenemos que avanzar en algo que se nos ha hecho difícil en este momento, pero no vamos a prestarnos a cosas irrealizables, ni mucho menos a prestarnos a agenda de orden político. Nuestro objetivo, repito aquí a la gente que nos está escuchando, o sea, yo estoy plenamente seguro que aquí nos están escuchando los ministros, aquí está todo el mundo escuchando este programa. Nuestro objetivo es salarial y entendamos que por ser salarial, pues hay un problema real con nuestros trabajadores que no tienen ni siquiera para pagar el pasaje para ir a la universidad. Muchos trabajadores lo tienen que andar en cola, tienen que andar caminando para ir, como es el resto de la situación de los trabajadores. Entonces nosotros esto tenemos que resolverlo, porque lo que no podemos darnos el lujo es que nuestros trabajadores día a día se nos sigan yendo de nuestras universidades, y ahí debe estar concentrado el mayor esfuerzo. Por eso yo, en estas últimas palabras, quiero decirle pues, a nuestro amigo Hugo Roa, quiero hacer un planteamiento pues, a nuestro amigo Ricardo Menéndez y por supuesto pues, al profesor Eduardo Piñate, los tres ministros que tienen esto trancado en este momento, bueno, que se pongan de acuerdo, y a nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, a nuestro camarada Elías Agua y a nuestro propio presidente, bueno, que nos ayuden a destrancar este juego de orden político pues macabro que se ha generado allí, que a la final no permite que resolvamos esto y que podría convertirse en un problema mayor, porque aquí estamos en 72 horas y si no hay respuesta, nos iremos de vacación. Si es que alguien está jugando a que con las vacaciones se va a acabar el conflicto, bueno, pero ¿qué va a pasar cuando regresemos? Pues yo no creo que el gobierno esté interesado en eso. El gobierno quiere paz, nosotros queremos paz, pues nosotros queremos armonía y nosotros queremos trabajar. Te agradezco mucho, Telémaco. Gracias a ti. Por haber venido, Telémaco. Gracias por esta Figueroa, dirigente sindical del sector universitario, coordinador de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, uno de los tres coordinadores. Gracias por venir. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar de derecho de autor o sobre derecho de autor. Ya venimos.